Cuando los informantes de los cárteles son atrapados por sus jefes. Los informantes en el mundo de los cárteles de la droga y el crimen organizado se enfrentan a un peligro increíble. Cuando entregan información crucial, arriesgan sus vidas, sobre todo si se descubren sus acciones. En este vídeo, exploramos las historias de algunos de estos informantes. Desde Rachel Hoffman, que acabó asesinada por los mismos a los que traicionó, hasta el abogado Juan Guerrero Chapa, que también pagó el precio de proporcionar valiosa información privilegiada sobre las operaciones de los cárteles a investigadores estadounidenses. Vamos a sumergirnos en el mundo de quienes decidieron desenmascarar a sus sindicatos. Rachel Morningstar Hoffman estaba bajo la supervisión de un tribunal de drogas tras ser sorprendida con unos 25 gramos, 0,9 onzas, de cannabis durante un control de tráfico el 22 de febrero de 2007. Más tarde, el 17 de abril de 2008, la policía de Tallahassee registró su apartamento y encontró 151,7 gramos, 5,3 onzas, de cannabis y 4 pastillas de éxtasis. Ante la posibilidad de que fuera condenada a prisión por las drogas encontradas, la policía la presionó para que diera los nombres de otros traficantes de marihuana. Cuando se negó, la convencieron para que trabajara como informadora confidencial a cambio de no ser acusada de los nuevos delitos. El plan consistía en que les ayudara a desarticular una operación de tráfico de drogas que incluía 1.500 pastillas de éxtasis, 2 onzas de cocaína y 2 pistolas. Una operación que, según su familia, estaba totalmente fuera de su carácter. 2 agentes de estupefacientes organizaron la operación y se suponía que le proporcionarían seguridad. Sin embargo, más tarde se determinó que no había suficientes agentes para protegerla adecuadamente y detener a los sospechosos. Durante la compra, los sospechosos, Danilo Bradshaw, de 23 años, y Andrea Green, de 25, cambiaron el lugar de encuentro. Aunque le dijeron que no los siguiera, problemas técnicos le impidieron captar el mensaje. La policía le perdió la pista porque falló el micrófono que llevaba y acabó marchándose con los sospechosos en un BMW plateado robado. Trágicamente, mientras conducía hacia la nueva ubicación, los sospechosos le dispararon y la mataron utilizando la misma pistola que ella iba a comprar. Esto ocurrió en Gardner Road, en el condado de León. Su cuerpo fue encontrado 2 días después cerca de Perry, Florida. La trágica muerte de Hoffman dio lugar a la creación de la Ley de Rachel, que estableció normas más estrictas para el tratamiento de los informantes encubiertos por parte de las fuerzas del orden en Florida. Mientras Hoffman era una joven atrapada en una trágica situación en la que estaban implicados agentes de la ley, encubiertos y traficantes de drogas, el siguiente informante reveló el funcionamiento interno de la mafia en un testimonio pionero. Joe Valachi era miembro de la familia mafiosa de Lucky Luciano y tenía un rango en la mafia similar al de un sargento. Valachi estuvo involucrado principalmente en operaciones de juego ilegales, como la estafa de los números, durante los años 30 hasta los 50. En 1959, Valachi fue declarado culpable de tráfico de drogas y condenado a entre 15 y 20 años de prisión. Mientras cumplía condena en la prisión federal de Atlanta en 1962, la vida de Valachi dio un giro dramático. Vito Genovese, un poderoso jefe de la mafia y compañero de prisión, creía que Valachi se había convertido en informador. Genovese dio a Valachi el famoso beso de la muerte, en señal de que iba a ser asesinado. Temiendo por su vida, Valachi entró en pánico y mató por error a otro recluso, pensando que era su asesino. Tras la amenaza de muerte, Valachi decidió vengarse convirtiéndose en informante en 1963. Compartió todo lo que sabía sobre la mafia con las autoridades estadounidenses, incluidos el FBI, la Oficina de Narcóticos y el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos. Su testimonio fue pionero porque era la primera vez que un miembro de la mafia revelaba los entresijos de la organización. Valachi también introdujo el término Cosa Nostra, que significa nuestra cosa, que era como se autodenominaba la mafia. Por desgracia, Valachi murió en prisión en 1971 con una recompensa de $100,000 por su cabeza. El detallado testimonio de Valachi condujo a muchas investigaciones, acusaciones y condenas de miembros de la mafia. Robert Kennedy, entonces fiscal general, calificó la información de Valachi como el mayor avance de los servicios de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado. Las revelaciones de Valachi cambiaron la forma en que las fuerzas del orden trataban a la mafia y abrieron la puerta a más medidas enérgicas contra el crimen organizado en Estados Unidos. Mientras que Valachi murió en extrañas circunstancias, el siguiente informante fue asesinado por otros 2 miembros de un cártel de la droga. Joseph, el animal, Barboza. Joe, el animal, Barboza,
famoso asesino a sueldo y ejecutor de la mafia de Nueva Inglaterra, era conocido por su violencia y su feroz reputación. Nacido en 1932 en Massachusetts, hijo de inmigrantes portugueses, se dedicó inicialmente al boxeo antes de involucrarse a fondo en el crimen organizado de la familia criminal de Raymond Patriarca. A mediados de la década de 1960, Barboza era uno de los mafiosos más temidos de Boston, tristemente célebre por haberle arrancado la oreja de un mordisco a un hombre en una pelea. La relación de Barboza con la familia Patriarca se deterioró con el tiempo, y en 1967, tras ser encarcelado por asesinato, se convirtió en informante. En el juicio de 1968, Barboza contó que empezó su carrera delictiva como matón y usurero hacia 1961. Al principio, trabajó para la banda Dudley Street Crew de Boston, de mayoría irlandesa. Se jactaba de ganar $5.500 a la semana solo con los intereses de los préstamos en efectivo que concedía a jugadores y otras personas, todo ello desde una concurrida esquina de la ciudad. Su testimonio condujo a la condena de varios antiguos socios, aunque más tarde se reveló que había inventado parte de las pruebas para saldar rencillas personales. Por su cooperación, Barboza fue la primera persona admitida en el Programa Federal de Protección de Testigos. En 1976, mientras vivía en California bajo el alias de Joe Donati, Barboza visitó a su viejo amigo y socio de la mafia James Chalmers en San Francisco. Lo que no sabía era que Chalmers le había tendido una trampa, avisando al subjefe de la familia Patriarca, Gennaro Jerry Angiulo. Angiulo envió a dos hombres, Hilario Zanino y Joseph Russo, a seguir a Barboza. Cuando Barboza se acercaba a su coche tras salir de la casa de Chalmers, Zanino y Russo pasaron en una furgoneta y le dispararon a bocajarro, matándole en el acto. Los asesinos de Barboza permanecieron desconocidos hasta 1981, cuando el FBI intervino las conversaciones entre Angiulo y Zanino, en las que hablaban del golpe y elogiaban el papel de Russo. A pesar de que la cooperación de Barboza con las autoridades condujo a su asesinato a plena luz del día, el siguiente informador tuvo la suerte de ser puesto en libertad, aunque bajo supervisión. Joseph El Oreja Massino. En 1981, la familia Bonanno hizo un descubrimiento sorprendente. Uno de sus soldados de confianza, Donnie Brasco, era en realidad el agente del FBI, Joseph Pistone. Esta revelación provocó el caos en el seno de la familia, dando lugar a años de tensiones internas. En 1991, Joe Massino se había convertido en el líder indiscutible, tomando medidas brutales para asegurar su posición. Eliminó a cualquier persona vinculada a Pistone y ordenó el cierre de los clubes sociales de la familia para evitar el escrutinio. Para garantizar el secreto, Massino incluso prohibió a sus hombres pronunciar su nombre y celebró reuniones en lugares remotos disfrazadas de vacaciones. El cuidadoso liderazgo de Massino le permitió gobernar durante 13 años sin ser detenido, lo que le valió el apodo de «El último don». A diferencia de otros jefes de familias criminales que estuvieron entre rejas, Massino permaneció libre hasta 2004, cuando todo cambió. Se convirtió en el primer jefe de la mafia neoyorquina en activo que se delataba y cooperaba con el gobierno. Aunque conocido por su encanto y su aguda memoria, Massino era temido por sus socios. Ascendió al poder a finales de la década de 1970, ayudando a orquestar el asesinato de Carmine Galante, un rival dentro de la familia. Cuando Massino fue detenido en 2003, su cuñado, Salvatore Vitale, se volvió contra él, lo que provocó la deserción de aún más miembros de la familia Bonanno. En 2004, Massino fue declarado culpable de múltiples asesinatos y cargos de crimen organizado. Enfrentado a la pena de muerte, tomó la decisión sin precedentes de cooperar con el FBI, conduciéndoles hasta los cadáveres de dos capitanes a los que había asesinado años antes. En 2005, se declaró culpable de otro asesinato y fue condenado a 2 cadenas perpetuas. A pesar de su cooperación, el testimonio de Massino provocó la caída de la misma familia que una vez gobernó. En 2013, fue puesto en libertad bajo supervisión, pero la familia Bonanno quedó en ruinas debido a su traición, mientras que Massino, tras años liderando la familia criminal Bonanno, conmocionó a todos al volverse contra su propia familia para compartir información crítica con el gobierno. El siguiente informante solo vendió al jefe de su familia criminal. Salvatore Sammy el Toro Gravano. Fue un famoso mafioso que llegó a convertirse en subjefe de la familia Gambino. Gravano desempeñó un papel crucial en la caída de John Gotti, el jefe de la familia Gambino, al convertirse en informante y testificar contra él a cambio de clemencia. Al hacerlo, Gravano admitió estar implicado en 19 asesinatos, lo que le convirtió en uno de los mafiosos más infames que han cooperado con el gobierno. La carrera delictiva de Gravano
comenzó como socio de la familia Colombo, antes de unirse a la facción de Brooklyn de la familia Gambino. En 1985, participó en el complot para asesinar al entonces jefe de los Gambino, Paul Castellano, un plan ejecutado junto a John Gotti y otros. Tras la muerte de Castellano, Gravano ascendió rápidamente en el escalafón hasta convertirse en subjefe de la familia en 1988. En 1991, Gravano decidió convertirse en testigo del Estado tras enterarse de que Gotti, grabado en vídeo, había estado hablando mal de él a sus espaldas. El testimonio de Gravano fue decisivo para condenar a Gotti y a Frank Locascio, ambos condenados a cadena perpetua en 1992. Por su cooperación, Gravano fue condenado a solo 5 años de prisión, de los que ya había cumplido la mayor parte. Tras su puesta en libertad, Gravano ingresó brevemente en el Programa Federal de Protección de Testigos, pero lo abandonó en 1995 para trasladarse a Arizona con su familia. En 2000, fue detenido de nuevo, junto con su exmujer y sus hijos, por su implicación en una red de tráfico de drogas. Gravano fue condenado a 20 años de prisión en Nueva York y a 19 años en Arizona, que cumplió simultáneamente. Salió de prisión en 2017 y desde entonces ha resurgido con presencia en YouTube, donde comparte historias sobre su vida pasada. Mientras que Gravano acabó testificando contra John Gotti, el siguiente informante murió en circunstancias sospechosas, justo antes de poder testificar contra los poderosos mafiosos. Abe Kid Twist Reles. Era conocido por su sangre fría y era una figura temida en el submundo criminal. Era famoso por su temperamento violento y en una ocasión atacó a un empleado de un túnel de lavado por no ver una mancha en su coche y mató a un empleado de un aparcamiento por no traer su coche con la suficiente rapidez. Reles se ganó el apodo de Kid Twist, posiblemente por un gángster anterior o por su método preferido de estrangular a la gente. En la década de 1920, durante la ley seca, Reles y su socio Goldstein trabajaron para los hermanos Shapiro, que controlaban los chanchullos de Brooklyn. Empezaron con delitos de poca monta, pero cuando atraparon a Reles y lo enviaron a un centro de menores, los Shapiro no le ayudaron. Esta traición alimentó el deseo de venganza de Reles. Tras su liberación, él y Goldstein entraron en el negocio de las máquinas tragaperras, con el respaldo del poderoso señor del crimen Meyer Lansky. Prosperaron y se expandieron a la usura y el chantaje laboral. La rivalidad con los Shapiro se intensificó, sobre todo después de que Meyer Shapiro secuestrara y agrediera a la novia de Reles. Reles juró vengarse, y junto con los miembros de Murder, Inc., empezó a atacar sistemáticamente a los hermanos Shapiro. Primero, Irving Shapiro fue sacado de su casa por Reles y asesinado a tiros. 2 meses después, Meyer Shapiro fue asesinado por Reles en plena calle. Reles tardó 3 años más en atrapar al último hermano, William Shapiro, que fue golpeado, enterrado vivo y posteriormente exhumado por las autoridades. En 1940, acusado de numerosos asesinatos, Reles se convirtió en informante del gobierno para evitar su ejecución. Su testimonio ayudó a condenar a varios miembros de Murder, Inc., incluido su propio amigo de la infancia, Bugsy Goldstein. Reles también iba a testificar contra Albert Anastasia, un poderoso líder de la mafia, pero antes del juicio murió en circunstancias sospechosas. Mientras se encontraba bajo protección policial en el Hotel Half Moon de Coney Island, Reles cayó desde la ventana de un 6º piso. Aunque algunos creyeron que intentaba escapar, otros sospecharon de juego sucio, con rumores de un soborno a la policía para silenciarle. A pesar de las especulaciones, un gran jurado dictaminó posteriormente que su muerte había sido accidental. Mientras que Reles murió en circunstancias sospechosas, el siguiente informador falleció de muerte natural. Ken Tokyo Joe. Eto. Escandalizado por el estilo de vida de otros asiático-americanos que conoció, el padre de Ken intentó proteger a su familia de lo que consideraba influencias inmorales. Sin embargo, Ken despreciaba las estrictas normas religiosas de sus padres. Abandonó la escuela después de 8º curso y se escapó de casa. Eto acabó en Portland, Oregón, donde sobrevivió con trabajos ocasionales y robando. En julio de 1941, Eto se alistó en Seattle. Para entonces, ya trabajaba como jornalero agrícola. Como muchos otros japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial, Eto fue enviado a un campo de internamiento, perdiendo el contacto con su familia. Fue recluido en el Centro de Reubicación de Guerra de Minidoka, en Idaho, donde perfeccionó sus habilidades para el juego mediante partidas de cartas con otros internos. La primera detención de Eto se produjo durante esta época por infringir un toque de queda, pero fue puesto en libertad en marzo de 1943. En 1947, Eto se trasladó a Chicago, donde empezó a trabajar como jugador autónomo.
En 1949, dirigía una exitosa operación de juego ilegal llamada Bolita, con la que ganaba entre $150.000 y $200.000 a la semana y pagaba a la policía local. A pesar de su éxito, Eto fue condenado a 14 años de prisión en 1950 por obtener dinero de forma fraudulenta en un negocio fallido de opio. Salió en libertad condicional en 1951. En 1983, temiendo que Eto se convirtiera en testigo del gobierno, la mafia intentó matarlo. Eto recibió 3 disparos en la cabeza, pero sobrevivió milagrosamente. Más tarde se convirtió en informante del FBI y ayudó a condenar a 15 mafiosos y policías corruptos. Tras entrar en el programa de protección de testigos, sus presuntos asesinos murieron estrangulados en un coche. Ken Eto falleció en 2004, bajo el alias de Joe Tanaka, y no se informó de su muerte hasta 2 años después. Dejó 6 hijos. Mientras que Eto escapó de una infancia estricta para convertirse en un jugador de éxito e informador de cárteles, el siguiente informador se movió entre el crimen y la traición en la mafia. Tommaso Buscetta. Fue una figura importante de la mafia siciliana antes de convertirse en uno de sus informadores más significativos. Procedente de una familia pobre y siendo el menor de 17 hermanos, creció en un barrio difícil de Palermo. Para escapar de su situación, Buscetta se involucró en el crimen a una edad temprana, uniéndose a la mafia siciliana en 1945. Al principio se dedicó al contrabando, sobre todo de cigarrillos. Con los años, amplió sus operaciones y participó en actividades delictivas no solo en Italia, sino también en Estados Unidos y Brasil. La vida de Buscetta dio un giro cuando huyó de Italia tras la masacre de Ciaculli en 1963, que formaba parte de un violento conflicto mafioso conocido como la Primera Guerra de la Mafia. Se trasladó a varios países, entre ellos Estados Unidos, Suiza y México, antes de ser detenido en Brasil en 1972. Tras su extradición a Italia, Buscetta pasó un tiempo en prisión por tráfico de drogas, pero fue puesto en libertad en 1980. Huyó de nuevo a Brasil para evitar la escalada de la Segunda Guerra de la Mafia. En 1982, Buscetta sufrió una pérdida personal devastadora cuando 2 de sus hijos fueron asesinados, junto con otros miembros de su familia. Esta tragedia, unida a su creciente desilusión con la mafia, le llevó a cooperar con las autoridades. En 1984, tras ser extraditado a Italia, Buscetta se convirtió en uno de los primeros miembros de la mafia siciliana en romper el código de silencio. Proporcionó información clave al juez antimafia Giovanni Falcone, ayudando a las autoridades a comprender el funcionamiento interno de la mafia y sus conexiones con los políticos. El testimonio de Buscetta desempeñó un papel crucial en el juicio Maxi de 1986, que acabó con la condena de cientos de miembros de la mafia. Posteriormente, ingresó en el programa de protección de testigos de Estados Unidos, donde vivió bajo una nueva identidad hasta su muerte por cáncer en 2000. A pesar de vivir oculto, su decisión de convertirse en informante tuvo un impacto duradero en la lucha contra el crimen organizado. Mientras que Buscetta escapó a la muerte, el siguiente informador falleció desgraciadamente tras arrepentirse de sus antiguas costumbres. Frank Lucas. Nacido en La Grange, Carolina del Norte, Lucas se trasladó a Harlem en 1946, donde se sumergió rápidamente en la delincuencia callejera. En la década de 1960, había construido un enorme imperio internacional de la droga, traficando con heroína desde el sudeste asiático hasta Nueva York. Conocido por sus métodos despiadados, que incluían la violencia y el soborno, Lucas era una figura notoria en el submundo criminal. Lucas creció durante la Gran Depresión y se enfrentó a una gran pobreza. A menudo robaba comida para mantener a su familia, y a medida que crecía, empezó a cometer delitos más graves, como atracos e incluso incendios provocados. Tras un altercado con su jefe, la madre de Lucas le instó a marcharse a Nueva York. Una vez en Harlem, Lucas vio oportunidades en las actividades ilegales. Rápidamente pasó de los delitos menores al robo a mano armada y se relacionó con el gángster local Ellsworth Bumpy Johnson. Tras la muerte de Johnson en 1968, Lucas se hizo con el control del tráfico de drogas de Harlem. La estrategia de Lucas era innovadora. Viajó al sudeste asiático para abastecerse directamente de heroína sin pasar por la mafia italiana. Se asoció con Leslie Ike Atkinson, que le ayudó a asegurarse conexiones con la producción de heroína en el Triángulo de Oro. Lucas desarrolló una extensa red de distribución utilizando personal militar para transportar la droga de vuelta a Estados Unidos. En el apogeo de su poder, Lucas llegó a ganar $1 millón al día y blanqueaba sus ganancias a través de negocios legales.
Sin embargo, su imperio se vino abajo tras una redada policial en 1975. Aunque en un principio evitó ser detenido, su sobrino se convirtió en informante, lo que llevó a la condena de Lucas por tráfico de drogas. Al cabo de unos meses, Lucas se convirtió en informador y reveló los nombres de sus socios mafiosos y de agentes corruptos de la policía de Nueva York. Incluso delató a Atkinson, su proveedor de heroína en Tailandia. Gracias al testimonio de Lucas, se abrieron 150 causas, que incluían a muchos miembros de la agencia antidroga de Nueva York y a 30 personas de su propia familia. Tras cumplir condena, Lucas intentó expiar su pasado colaborando con organizaciones sin ánimo de lucro y expresando su arrepentimiento por sus actos. Falleció por causas naturales el 30 de mayo de 2019 en Cedar Grove, Nueva Jersey. Mientras que Lucas solo se convirtió en informante tras la caída de su imperio, el siguiente informante soportó una vida de peligro mientras cooperaba con las autoridades. Max Mermelstein. Fue un famoso traficante de drogas del cártel de Medellín a finales de los 70 y principios de los 80. Más tarde se convirtió en un informante clave para el gobierno. James P. Walsh, fiscal federal, señaló que Mermelstein era probablemente el testigo más valioso del gobierno en casos de drogas en la historia de Estados Unidos. Se dice que introdujo en Estados Unidos la asombrosa cantidad de 56 toneladas de cocaína, por valor de unos 12.500 millones de dólares. Max conoció y se casó con Cristina Jaramillo mientras trabajaba en el Hotel Sheraton. Tras trasladarse a las Bahamas, empezó a introducir en Estados Unidos a familiares de Cristina, entre ellos Rafael Rafa Cardona Salazar. En la Navidad de 1978, Cardona, drogado, disparó a su compañero de piso durante un viaje a casa. Aterrorizado, Max ayudó a deshacerse del cadáver e, inmediatamente, Cardona le reclutó. En 1979, temiendo por su vida y por la seguridad de su familia, Max empezó a trabajar a tiempo completo para Cardona, que era una pieza clave del cartel de Medellín. Max se implicó a fondo en el contrabando de drogas, organizando vuelos y puntos de entrega. Viajó a Colombia y colaboró estrechamente con famosos líderes de carteles como Pablo Escobar. A finales de la década de 1970 se hizo millonario, convirtiendo un pequeño negocio de cocaína en una gran operación. Era el único estadounidense al que se permitía asistir a las reuniones del cártel y a los grandes acontecimientos, como el bautizo del hijo de Cardona. Sin embargo, después de que otro traficante, Barry Seal, accediera a testificar contra el cártel, Mermelstein fue presionado para que colaborara en un plan para matar a Seal. Finalmente, se convirtió en informador para salvarse de la cárcel. En 1985, fue detenido con una gran suma de dinero en efectivo y armas. Tras pasar 2 años en la cárcel, fue liberado sorprendentemente por un juez que quería enviar un mensaje al cártel de Medellín. Max falleció el 12 de septiembre de 2008 de cáncer, mientras vivía bajo una nueva identidad en el Programa Federal de Protección de Testigos de Estados Unidos. Mientras Max vivía bajo una nueva identidad, el siguiente informador se enfrentó a muchas críticas y rechazo: Henry Hill. Al crecer en un barrio dominado por la familia criminal Lucchese, a Hill le fascinaban los gángsters y soñaba con formar parte de la mafia desde los 12 años. Hill se hizo muy amigo de la familia Lucchese y entabló una gran amistad con Paul Barrio, un respetado capo. Empezó haciendo pequeños trabajos para Barrio y su banda, y pronto se involucró en delitos más graves. Su carrera delictiva abarcó 3 décadas, desde 1955. Hill adoptó el estilo de vida de los gángsteres, a menudo de fiesta, bebiendo y teniendo aventuras. Tras dar una paliza a un jugador que le debía dinero, Hill fue condenado a 10 años de cárcel. Allí se dio cuenta de que los miembros de la mafia recibían un trato especial por parte de otros reclusos y guardias sobornados por las familias del crimen. Tras su puesta en libertad, Hill utilizó los contactos que había hecho en la cárcel para pasar de contrabando grandes cantidades de cocaína de Brooklyn a Pittsburgh. A medida que su negocio de la droga crecía, también lo hacía su adicción. Al darse cuenta de que estaba en la lista negra, Hill decidió convertirse en informador federal. Su testimonio ayudó a condenar a algunos de los mafiosos más conocidos de Nueva York, incluido Barrio. En 1980, Hill, junto con su mujer y sus 2 hijos, ingresó en el Programa Federal de Protección de Testigos de Estados Unidos. Sin embargo, tras desplazarse por todo el país, fue expulsado en 1982 por revelar su identidad. Más tarde, Hill se trasladó a la costa oeste con su novia de toda la vida, Lisa Caserta. Intentó enmendar su pasado tomando clases para convertirse en consejero sobre drogas y alcohol. A pesar de sus esfuerzos, muchos seguían considerándole una rata. Hill aparecía con frecuencia en The Howard Stern Show, hablando de su pasado.
Falleció el 12 de junio de 2012, a los 69 años, en Los Ángeles. Le sobreviven sus 2 hijos, Greg y Gina, y su novia, Lisa Caserta. La vida de Hill fue retratada en el libro Wise Guy de Nicholas Pileggi y en la película de Martin Scorsese Goodfellas, 1990, en la que Ray Liotta lo interpretó. Mientras que los cargos contra Hill eran importantes, el del siguiente informador era menor, a pesar de su conexión con los principales cárteles de la droga. Jesús A. Miramontes Varela. En agosto de 2010, Jesús Audel Miramontes Varela, de 34 años, fue detenido en Albuquerque, Nuevo México. El FBI lo identificó como el líder de la organización de tráfico de drogas Miramontes Varela, con conexiones con los cárteles de Juárez, Sinaloa y los Zetas. Tras investigar, las autoridades descubrieron que su cártel había robado tractores en Estados Unidos para saldar una deuda de $670,000 por drogas. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, también le investigaba por la compra de armas ilegales por valor de $250,000, como parte de una red de contrabando de armas en Arizona. Con todas las pruebas en su contra, Miramontes Varela tomó una decisión sorprendente para un capo de la droga: convertirse en informador. ¿Qué le llevó a hacerlo? Sobre todo después de que se supiera que había dado de comer a una víctima a uno de sus leones. Sencillamente, estaba cansado de ese estilo de vida. En 2002, Miramontes Varela afirmó que había sido contratado por el cártel de Juárez para cobrar un impuesto mensual de $35,000 a los cultivadores de marihuana de Namiquipa. Cada 2 semanas, estos cultivadores enviaban 20 toneladas de marihuana a los almacenes locales para su envío a El Paso. Pero un día llegaron los militares y se produjo un tiroteo en el que murieron el alcalde y el tesorero del pueblo. En 2008, él y su familia huyeron a El Paso. Cuando no regresó, el cártel tomó represalias quemando su rancho y robando sus 120 vacas. Fue entonces cuando decidió que había llegado el momento de dejar el negocio de la droga. Tras su detención, Miramontes Varela compartió valiosa información sobre las rutas de la droga hacia California, Nueva York y los Grandes Lagos. Habló de un violento incidente en el que 30 personas fueron asesinadas en un hipódromo de México y reveló una tumba secreta que contenía una veintena de cadáveres, entre ellos 2 ciudadanos estadounidenses. Incluso mencionó a sus leones africanos, que había criado a partir de cachorros de circo, aunque negó el rumor de haber alimentado con ellos a un rival. Una semana después de su detención, se declaró culpable de un cargo menor de ser un inmigrante ilegal con un arma de fuego. Probablemente entró después en el programa de protección de testigos. Muchos antiguos capos de la droga se enfrentan a este destino tras conocer el lado oscuro de su mundo. Miramontes Varela puede ser criticado por convertirse en informante, pero los narcotraficantes suelen tener 3 salidas: la cárcel, la muerte o el chivatazo. Mientras que Miramontes Varela optó por convertirse en informante tras ser testigo de las violentas consecuencias de su estilo de vida, el siguiente informante cooperó con las autoridades para reducir su condena: Guillermo Eduardo Ramírez Peiro. Recientemente, la policía de Joplin, Missouri, lo detuvo como sospechoso de secuestro. Actualmente se encuentra detenido bajo fianza de $250,000. Estas son sus imágenes a través de los tiempos, de varios permisos de conducir, un pasaporte y un vídeo de él en la cárcel. Las autoridades lo detuvieron después de que una mujer que viajaba con él denunciara que la había obligado a permanecer a su lado. Afirmó que la había amenazado con hacerle daño a ella y a su familia si intentaba abandonarlo. Ramírez Peiro tiene un historial problemático. Es un exagente de policía de carreteras mexicano que trabajó como informante para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, IC, durante una controvertida operación encubierta entre 2003 y 2004. Durante ese tiempo, consiguió infiltrarse en un cártel mexicano de la droga en Juárez, famoso por sus actividades violentas, entre las que se incluía el asesinato de al menos 12 personas. Una de estas víctimas era un hombre del Paso, que fue trágicamente asesinado en la tristemente célebre Casa de la Muerte de Juárez, un lugar vinculado a horribles actos de violencia y tortura. Según el Paso Times, Ramírez Peiro evitó la deportación a México y había estado viviendo en Nueva York. La declaración de causa probable revela que presuntamente secuestró a la mujer y abusó físicamente de ella, obligándola a huir con él a Los Ángeles. Resulta inquietante que la víctima afirme que Ramírez Peiro estuvo implicado en múltiples asesinatos durante su estancia en el cártel, incluso cuando trabajaba como informante del ICE. Esta reciente detención suscita serias dudas sobre el pasado de Ramírez Peiro y las posibles consecuencias de sus actos. Muchos se preguntan
cómo un hombre con un historial tan violento ha podido vivir libremente en Estados Unidos y qué significa esto para la seguridad pública. A medida que se desarrolla la investigación, queda por ver cómo evoluciona el caso y qué información adicional puede salir a la luz sobre sus actividades pasadas. Si bien el destino de Ramírez Peiro aún está por sellar, el del próximo informante estaba decidido de antemano a cambio de su cooperación. Vicente Zambada Niebla. Conocido como El Vicentillo, Jesús Vicente Zambada Niebla es un narcotraficante convicto y fue miembro de alto rango del infame cártel de Sinaloa. El Vicentillo es hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos de la droga más buscados de México. Sus actividades delictivas le alcanzaron en 2009, cuando fue detenido en Ciudad de México. En febrero de 2010, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos relacionados con el narcotráfico. El 30 de mayo de 2019 fue condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, su sentencia se redujo después de que cooperara con las autoridades y testificara contra varios miembros del cártel de Sinaloa. Vicente Zambada estuvo involucrado en el tráfico de cantidades masivas de cocaína y heroína, con operaciones valoradas en más de $1.000 millones. En 2013, llegó a un acuerdo con el gobierno de EEUU, en el que admitió haber trabajado con el famoso Joaquín El Chapo Guzmán para introducir drogas en EEUU. En este acuerdo, aceptó renunciar a $1.370 millones en activos y recibió una multa de $4 millones a cambio de una sentencia más leve. Zambada y sus socios utilizaban diversos métodos para transportar droga, como aviones privados, submarinos y lanchas rápidas, trasladando cocaína de Colombia a México y de allí a Estados Unidos. A cambio de su cooperación, el gobierno prometió recomendar unas directrices de condena más benignas y medidas para proteger a su familia, permitiéndoles permanecer permanentemente en Estados Unidos. Como hijo de uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, recientemente detenido, la historia de Vicente Zambada es compleja y está profundamente entrelazada con el violento mundo del narcotráfico. También tiene un hijo llamado Samael Zambada. Su vida y sus acciones han sido documentadas en el libro El Traidor, de Anabel Hernández, que pone de relieve la intrincada dinámica dentro del cártel y las consecuencias de sus actividades delictivas. Mientras que Vicente Zambada solo obtuvo una sentencia indulgente, el siguiente informador no tuvo suerte, ya que fue asesinado antes de su sentencia. Juan Guerrero Chapa. El abogado Juan Guerrero Chapa, de 43 años, fue trágicamente asesinado a tiros en South Lake, Texas, el 22 de mayo de 2013. Fue abatido a tiros en la plaza del pueblo de South Lake por un hombre enmascarado que saltó de un todoterreno blanco alrededor de las 7 de la tarde. Este impactante suceso supuso el primer homicidio en South Lake desde 1999. Lo que hace que este caso sea aún más alarmante es que Chapa había sido informante confidencial del gobierno estadounidense, trabajando con el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI. Esta agencia forma parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, y participa en la investigación de delitos relacionados con las drogas. Chapa proporcionó a los investigadores estadounidenses valiosa información privilegiada sobre las operaciones de los cárteles, lo que plantea interrogantes sobre el móvil de su asesinato. Fuentes policiales sugirieron que su papel como informante podría haber sido descubierto por el cártel, lo que podría haber conducido a su ejecución. Chapa tenía conexiones con miembros de alto rango del Cártel del Golfo, incluido su antiguo líder Osiel Cárdenas, actualmente encarcelado en EEUU. Sus conocimientos jurídicos le permitieron desenvolverse en el peligroso mundo del narcotráfico, pero también le pusieron en peligro. En las semanas previas a su muerte, se habían celebrado en Estados Unidos varios juicios de alto nivel contra miembros del Cártel del Golfo, lo que podría haber aumentado la tensión que le rodeaba. Originario de México, Chapa se había trasladado a South Lake con su esposa y sus 3 hijos adolescentes 2 años antes de su muerte. Vivían en Estados Unidos legalmente, ya que los informadores suelen recibir protección y permiso para residir en el país mientras cooperan con las fuerzas de seguridad. La investigación sobre el asesinato de Chapa está en curso, y la policía local trabaja junto con el FBI y la Dirección Antidroga, DEA. El HSI, con sus 6.700 agentes especiales, sigue siendo una pieza clave en la lucha contra los delitos relacionados con las drogas en todo el país. Estas historias nos recuerdan las peligrosas consecuencias a las que se enfrentan los informadores en la lucha contra la delincuencia. Haga clic en la tarjeta que aparece en su pantalla para ver nuestros otros vídeos.